Hoy hablaremos del mal de aire, esa condición que es capaz de afectar nuestra salud, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Una condición conocida por nuestros antepasados y que hoy parece que hemos olvidado. Hablaremos de cómo protegernos y cómo evitar que esta energía afecte a nuestro cuerpo. Bienvenidos. En la medicina tradicional de grupos indígenas de casi todos los países de nuestro planeta, tienen el conocimiento de una condición que ellos llaman el mal de aire o el mal de viento, como algunos otros lo conocen. Es una condición que es capaz de afectar nuestro cuerpo físico, nuestra energía y nuestros pensamientos, y que de alguna forma es definido por algunos de los sacerdotes y terapeutas, en este caso tradicionales mayas, los cuales aún practican la medicina acostumbrada por sus antepasados, los cuales definen como una especie de remolino o viento capaz de arrebatar la salud de los prójimos. Los síntomas que ligan a esta condición pueden empezar desde dolores de cabeza, mareos, diarreas, náuseas, así como también terrores nocturnos y en casos más extremos convulsiones, fiebres elevadas, entre otros. ¿Pero qué causa este mal? De acuerdo a varios indígenas con los cuales he platicado acerca de este tema, aseguran que en los pozos, cuevas, panteones, lugares oscuros, escenas de crímenes, entre otros, por lo general lugares donde han sucedido cosas de dolor, de sufrimiento, en donde puedan concentrarse todo ese tipo de energías oscuras, es donde pasa esto, donde existen estos tipos de remolinos, y que de ahí puede uno tomar eso del mal de viento, afectando a nuestro cuerpo físico, sobre todo cuando por alguna razón estamos débiles, ya sea por problemas emocionales, ya sea por problemas físicos. Igual que pasa cuando, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico está débil por alguna anemia, por algún tipo de situación o de enfermedad que tengamos, somos mucho más propensos a caer ante algún virus, ante alguna bacteria que afecte a nuestro cuerpo. En este caso es similar. Si nosotros tenemos algún tipo de condición en donde nuestras defensas estén bajas, también nuestro cuerpo energético va a estar bajo. También ese cuerpo y ese campo magnético que nos cubre y nos protege de factores externos y energías externas va a estar débil. Y si eso pasa, estamos muy propensos a que si pasamos por algún lugar como los que ya mencionamos, como panteones, como escenas de crímenes, lugares de energías muy pesadas, estas son de verdad capaces de traspasar nuestro campo magnético y de entrar en nuestra energía y afectar nuestra aura, lo cual quiere decir que va a crear un desequilibrio en toda nuestra energía que va a provocar cambios de carácter, va a provocar que nuestros pensamientos sean más pesimistas, más oscuros, y en muchos casos también va a afectar a nuestro cuerpo físico y a nuestra salud, presentándose, como lo dijimos, con una especie de mareos, náuseas y en muchos casos diarreas, y de verdad esto es algo que se ha hablado desde hace mucho tiempo, que nuestros antepasados, que nuestras abuelitas y las abuelitas de ellas siempre nos han advertido de este tipo de cosas y situaciones, del por qué no es bueno visitar estos lugares. Otro de los lugares que ellos recomiendan que nosotros debemos de evitar en lo posible son las funerarias y hospitales, que obviamente son lugares donde se concentra mucho dolor, mucha energía, mucho desequilibrio y mucho
de todo ese sufrimiento que rodea a las personas que puedan estar viviendo bajo algún tipo de situación de este tipo. Así es que de verdad que es importantísimo este tema, que para muchos pudiera ser una superstición, que sin embargo actualmente nuestra medicina, nuestra ciencia está abriéndose un poquito más hacia este tipo de temas, en donde están tratando de comprender que no solamente físicamente debemos de tener un estudio, que no debemos siempre basar nuestras enfermedades o desequilibrios de salud basados en el cuerpo físico, ya que existe el cuerpo energético, que es la base y la raíz de ese cuerpo físico, y que si ese cuerpo energético llega a perderse, llega a debilitarse, inmediatamente se va a ver un efecto en el cuerpo físico, debilitando nuestro sistema inmunológico y siendo atacados por enfermedades, por virus y por todo ese tipo de situaciones que tienen un efecto nocivo en nuestra forma de vida, en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con todo lo que nos rodea. Así es que es importante recalcar que las preocupaciones diarias, siendo el estrés uno de los factores que más nos causan daño y que más afectan nuestra salud y que más nos debilitan físicamente, ese es una de las cosas que tenemos que aprender a dominar y que tenemos que aprender a tener un control sobre él, sobre todo reconociendo cómo es que nos afecta, cómo es que es capaz de debilitarnos a tal grado que nuestro campo áurico, nuestro magnetismo, esa aura y ese campo energético va debilitándose a través del pensamiento negativo, del estrés y de todas esas preocupaciones que poco a poco van minando nuestra fuerza y nuestra capacidad de defendernos ante cualquier tipo de situación, desde problemas de salud hasta problemas emocionales, que de verdad es una de las bases y de las cosas en las que más estamos ahorita sufriendo, y que las sociedades de todo nuestro planeta están viendo un repunte en suicidios, en depresión y en tantos factores que están teniendo un impacto en la forma en cómo vivimos. Entonces, por eso es importante hablar de estos temas, por eso es importante rescatar lo que para nuestros antepasados era común conocer, era parte de esa forma de protegernos, de esa forma de estar alertas ante cualquier cosa que nos pueda afectar. Desgraciadamente, por el rumbo que ha tomado la sociedad y nuestro planeta, hemos dejado atrás todo ese conocimiento que creo hoy es más que nunca importante poder rescatar. Ir poco a poco conociendo más acerca de todas esas tradiciones ancestrales, de ese conocimiento ancestral que para muchos son mitos, que para muchos son supersticiones, pero que tienen una base y que por fin la ciencia está tratando de retomar un poco de ella. Sin embargo, la ciencia es muy lenta, está tardando mucho en darse cuenta de eso, lo cual nos deja a nosotros la responsabilidad, a los humanos, de poder darnos cuenta, de concientizar que si algo no funciona, entonces tenemos que buscar por otro lado, porque la vida nos está diciendo no solo es por ahí. La ciencia es magnífica y ha llegado a adelantos increíbles y nos ha entregado mucho, ha prolongado muchas cosas, los aspectos de nuestra vida, pero también nos ha dejado mucho daño y también no ha encontrado muchas respuestas que antes ya eran un hecho y que antes ya no existían esas preguntas. Entonces hoy tenemos que hacer una combinación entre todas las ventajas y todo lo que nuestra ciencia nos entrega y ese conocimiento y sabiduría ancestral. Nuestros antepasados obviamente reconocían todo esto y sabían que el acercamiento y la sabiduría con la naturaleza y toda esa comunicación
era la protección más importante para poder combatir todos esos aspectos externos que tenían ese grado de influencia y de perjuicio en muchos casos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra energía y nuestras emociones. Así es que una de las cosas principales que a ellos les hacía ver que si alguna persona ya presentaba algún tipo de desequilibrio en cuanto al mal de aire o al mal de viento, sabían inmediatamente que esta persona necesitaba retomar su acercamiento y comunicación consigo mismo y con su entorno, con la naturaleza, por lo cual les mandaban tratamientos en los cuales eran una especie de rituales con los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego. Y trataban de que se acercaran a ellos, que pidieran la recuperación de su energía y entablaran de nuevo esa comunicación que es la importante, y en ese caso era la importante para poder retomar de nuevo sus defensas y nutrir a su cuerpo energético, para curar así su cuerpo físico. Entonces, ese tipo de rituales, con todo el paso del tiempo, los hemos olvidado, y hemos olvidado que muchas de las razones y de las curaciones que buscamos y necesitamos están precisamente en ese acercamiento que podamos dar de nuevo hacia nuestra energía, hacia lo que es la raíz de lo que somos, que es nuestra naturaleza, y que en ella se encuentra eso que estamos buscando. Así es que la administración de plantas que ayudaban a limpiar, obviamente porque tenían ese conocimiento increíble, de verdad, y mágico de qué plantas eran las que podían ayudar si ya el daño estaba en el cuerpo físico y tenían que desechar algo, o simplemente restablecer la fuerza de sus anticuerpos, de sus células. Ellos sabían exactamente y les daban el tipo de plantas medicinales que necesitaban para la recuperación de su cuerpo físico, junto con los tratamientos de rituales con los elementos de la naturaleza, los cuales restablecerían su cuerpo energético, porque ellos sabían que no solamente se trata de tratar de aliviar nuestro cuerpo físico. Nosotros estamos en un planeta de equilibrio, en un planeta donde necesitamos mantener esa balanza perfectamente nivelada entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual o energético. Si nosotros mantenemos ese cuerpo físico y ese cuerpo espiritual en un mismo nivel y en un mismo tratamiento, vamos a tener esa perfecta armonía que necesitamos para nuestra salud física, espiritual y mental. Entonces, ellos creían no solo, como lo dije, en curar nuestro cuerpo físico, sino también hacerlo con el cuerpo espiritual, que eso es lo que ahorita le está faltando a nuestra ciencia, poder reconocer también ese factor energético, emocional, que se ve afectado ante alguna enfermedad física. Y pues esto es parte de verdad de todo eso, de todas esas tradiciones y de todo en cuanto a la medicina ancestral, y que muchos aún siguen confiando en ella. Por ejemplo, en algunos pueblos donde todavía tienen esa tradición de acercarse a sus terapeutas, a sus sacerdotes y dueños y poseedores todavía de ese conocimiento de la medicina tradicional. Ellos hablan de que cuando han tenido algún mal de viento, han ido porque a insistencia de su familia, de sus amigos y de la gente que ya no cree en la medicina tradicional, ellos han asistido a la medicina alópata con médicos
de las instituciones de salud. Sin embargo, los han llenado de muchísimos antibióticos, analgésicos, que no hacen nada en contra de esos síntomas y de eso que ellos ya reconocen como mal de viento, y tienen que volver y recurrir hacia sus médicos tradicionales, los cuales a través de ese proceso que ya hablamos logran que ellos recuperen su salud. Las técnicas ancestrales de nuestros antepasados no deberían de quedar olvidadas, deberían de ser tomadas más en cuenta. No olvidemos que la sabiduría de los grandes pueblos de nuestro planeta fue capaz de alcanzar grandísimos logros en todos los sentidos. Y debemos reconocer que hoy, sin duda, vivimos una de las mayores crisis de identidad en todos los sentidos de nuestra vida, en nuestra sociedad. Antes era muy común escuchar los consejos de nuestras abuelitas, de las personas mayores, que a su vez habían sido heredados también por sus abuelitas, por sus antepasados. Y era una forma de mantener vivo ese conocimiento basado en la raíz de lo que somos, cuando el hombre y la mujer no tenían tantas distracciones ni tanta confusión como la que existe hoy. Algunos de los pocos médicos tradicionales de diferentes culturas aseguran que la sociedad actual hemos olvidado lo que nos enferma, lo que nos confunde y lo que nos mata. Cuando olvidas el efecto que tiene sobre ti lo que te rodea, tus pensamientos, tus emociones y todo eso que nos va afectando, es entonces que vamos por la vida sin darnos cuenta que muchos de nuestros pasos van recogiendo estas energías que van pegándose a nuestro cuerpo, a todo nuestro campo magnético, y que definitivamente en algún momento van a tener un efecto que va a ser nocivo para nuestra salud y para nuestra forma de percibir la vida. Ellos ligan que todo este tipo de energías, como lo hablamos, están ligadas a la depresión, a las obsesiones, la dependencia de drogas, la violencia, la confusión, el miedo, los cambios de humor y más. Son una especie, eso nos debilita. Para empezar, las personas que se encuentren dentro de todo este ciclo oscuro tienen un debilitamiento en su cuerpo, pero también muchas de estas personas que se ven afectadas por esto, que tienen esos ataques fuertes de violencia, de depender de alguna droga, de depresión, de tristeza, pueden ser personas que están siendo afectadas por estas energías que están pegadas a su cuerpo y que ni ellos mismos comprenden por qué están viviendo esa situación. Muchas de estas personas que tienen esos problemas, que al no ser un problema tan claramente físico, lo consideran un problema mental, un problema en el cual le ponen tantos síndromes, ahora nombres de síndromes, condiciones que relacionadas con la esquizofrenia, con tantas cosas que muchas veces son confundidas, y que estas personas realmente están viviendo una etapa de confusión, una etapa en la que están siendo atacadas por este tipo de energías que quizás se adquirieron a través de un mal de aire o de algún tipo de, si no es que no se le quiere llamar mal de aire, porque hay muchos que todavía son demasiado cerrados en aceptar que existe y que este tipo de condiciones nos afectan tanto, que si no se le quiere llamar mal de aire, entonces es el hecho de ser nosotros, de ser una especie de esponja. Eso está comprobado en la ciencia, que todos los factores a nuestro alrededor tienen un efecto sobre nuestra energía. Si nosotros tenemos un desequilibrio en esa energía, se van a presentar diferentes factores como todo esto.
Y eso se van a presentar en problemas emocionales, problemas mentales y problemas de salud, como ya lo hablamos. Pero muchas de estas personas que son tratadas fuertemente con medicamentos increíblemente agresivos contra la depresión, contra la esquizofrenia, contra otras condiciones psicológicas, aparentemente psicológicas, que no tienen una raíz ni van a ser arregladas por este tipo de medicamentos, que necesita haber un tratamiento de otra forma, un tratamiento basado en lo tradicional, en todo ese conocimiento que nosotros hemos decidido sentir y pensar que no existe o que es fantasioso o simplemente que son supersticiones. Porque de esa forma estamos haciéndole mal a tanta gente que pueda estar dañada por este tipo de condiciones. Yo no digo que las personas deberían de dejar de visitar a un psiquiatra o un psicólogo, ni dejar de tomar sus medicamentos, pero creo que a la par de llevar un tratamiento psicológico, necesitan llevar también un tratamiento energético que pueda ayudar a reestructurar y a revivir toda esa energía en la persona y no matarla, porque es un hecho y se ha comprobado que conforme nosotros consumimos medicamentos químicos, esos van minando nuestra energía, la fuerza y potencia de todo lo que existe en nosotros. Se debilita desde nuestro cuerpo físico, nuestros órganos, hasta, obvio, la energía. Y si nuestra energía está débil, vamos a ser todavía mucho más propensos a ser afectados por todo lo que nos rodea, desde virus, bacterias y enfermedades hasta todo lo que en esos niveles que no vemos, pero que tienen un efecto en nosotros, nos afectan. Entonces es importante reconocer que a la par de toda la medicina alópata, también debe de existir el tratamiento de la medicina energética, de los rituales de acercamiento con la naturaleza y con todo lo que nos puede ayudar. Entonces, de verdad que todo este tipo de temas y de cosas que es tan difícil a veces poder convencer a alguien que ya tiene puesta su mente y todo en que solamente hay una ruta que seguir, cuando nosotros, los humanos, la humanidad, no somos de una sola ruta. Las manifestaciones de nuestra energía y de lo que somos como humanos va mucho más allá y hay muchas más alternativas, no solo una, y ese es el error que estamos cometiendo. Por lo cual de verdad es importante que podamos empezar a cuestionarnos y empezar a debatir y a exigir que no solamente se nos dé algo que está comprobado, nos daña. La medicina alópata, si vemos todas las contraindicaciones de cada medicamento, es increíble. Es resignarte a que vas a tomar algo que te va a afectar algo más. Que ahorita te vas a curar de esto, pero después vas a tener otra condición peor. Entonces, claro, ha salvado muchas vidas y no quiere decir que no la consumamos, pero sí quiere decir que debemos de exigir que nuestra ciencia también se aboque y se recargue y se apoye en métodos mucho menos agresivos para nuestro cuerpo, que no solamente los químicos y todos esos compuestos son capaces de aliviar, porque antes no existía y en nuestros antepasados. Yo no estoy hablando de los 1500 y de todas esas épocas donde ya todo era una revolución de desequilibrio. Estoy hablando de tiempos en los cuales de verdad existía un conocimiento raíz de lo que era nuestra naturaleza, cuando la gente existía y vivía por muchos años en salud. Entonces eso es lo que tenemos que rescatar. Eso es lo que tenemos ahora
que tenemos tantos métodos para poder reconocer e identificar cosas que nos ayudan y patrones que nos ayudan, empezar a recargarnos en eso y en esa sabiduría ancestral que todavía existe y que quedan muy pocos, pero que todavía están ahí y que tienen las bases de todo eso, y que simplemente, si no se quiere recargar en eso, es ver a nuestra naturaleza y verla con otros ojos, no solo los ojos de la mente, sino también los del corazón. Sin duda, de verdad, esto todo es súper importante, y es aquí donde mucha gente dirá, bueno, ¿habrá algún método, algo que nos ayude a poder protegernos de esas energías que hay a nuestro alrededor? Por ejemplo, lugares que ahora cada vez es más común, desgraciadamente, sobre todo en nuestro México, que cada vez es más común lugares donde personas han sido asesinadas, lugares donde las energías son bajas, donde hay tanta concentración de elementos que nos afectan y que no podemos combatir porque tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir saliendo. Entonces, unas de esas cosas que nos pueden ayudar mucho son, por ejemplo, uno de tantos ejemplos que hay en la naturaleza que ayudan a potenciar nuestra energía y que activar nuestro campo magnético y todos nuestros centros energéticos. Como muchos de ustedes ya lo sabrán, por los que no lo saben, son los cristales de cuarzo, que más que ser un amuleto, que muchos alegan y dicen que son amuletos y que todos los que creemos en eso le estamos dando nuestra fuerza a un amuleto, no son amuletos, son simplemente cosas en las que nosotros nos podemos recargar como si fueran vitaminas para aumentar el potencial de nuestra energía, que nuestra energía sea más fuerte y que podamos así combatir de una mejor manera todos los factores externos negativos que pudieran afectarnos. Los cristales de cuarzo son uno de esos, que además son increíblemente importantes en casi todos los ámbitos y los campos de la ciencia, precisamente por todas las propiedades que tienen para poder aumentar la energía, para ser transmisores y receptores energéticos, los cuales, si nosotros los utilizamos en nuestro cuerpo y si no queremos traerlo visiblemente por todo lo que la gente que esté de acuerdo o no, lo podemos traer siempre en nosotros, esconderlo, por ejemplo, las mujeres en nuestra ropa, en nuestro brasier, o traerlo colgado o en un dije, en algo, en una pulsera, algo que toque nuestro cuerpo. Y ese cristal debería de ser totalmente puro, no pulido, muy importante que no sea pulido. Del tamaño que sea no importa, recordemos que para la energía no hay límites de materia ni nada de ese tipo. De hecho, no importa si es muy pequeñito, lo importante es tenerlo, activarlo con nuestra energía y pedir porque ayude a que nuestra energía se nutra de él, que él pueda absorber y estarnos nutriendo de eso que nosotros necesitamos, y que también nos ayude a ahuyentar y rechazar todas aquellas energías oscuras, negativas que quieran afectarnos. Entonces, esa es una de las cosas que también recomiendan nuestros sabios antepasados y aquellos médicos de la medicina tradicional, que son cosas que nos pueden ayudar y que son fáciles de adquirir, que no cuestan tanto y que tienen un gran efecto positivo en nuestro cuerpo. Así es que, pues, sin duda este tema es de gran importancia. Espero que de verdad también lo sea para ustedes y que podamos de esta forma ir rescatando todo ese conocimiento que es tan importante y que es tan importante para que podamos de verdad tener una mejor vida y
y que no nos olvidemos de esas cosas de verdad importantes para poder unir nuestra fuerza, nuestra sabiduría hacia lo que verdaderamente es universal. Retomar las creencias y todo ese conocimiento del pasado nos puede ayudar a combatir lo que hoy en este presente no entendemos. Gracias por estar aquí. Esto fue Entre Dimensiones. Yo soy Flora Rocha y como siempre les agradezco muchísimo que estén aquí. Hasta pronto.